Bueno, pues muy buenos días a todos nuestros ponentes y al público que nos ve. Eh, el día de hoy vamos a continuar con la programación del coloquio, nuestro segundo evento, nuestra mesa número 13 de todo lo que llevamos en la semana. Así que de una vez voy a dar comienzo. A nombre de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida al primer coloquio anime Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Las series y películas de animación suelen considerarse solamente en cuanto que producto de entretenimiento. Es menester reconocer que como textos son susceptibles de ser abordados desde la filosofía, las ciencias políticas, el arte, la historia y el resto de las disciplinas del grupo que Wilhelm Dilthey opuso a las ciencias naturales. Este coloquio propone retomar al anime, al manga y a la cultura otaku desde la academia como actos de afirmación de la vida, huir de la banalización sobre los medios audiovisuales y plantear la posibilidad de mirar lo cotidiano con una lupa crítica, tender un puente entre la academia y el resto de la sociedad basado en la convergencia de intereses personales. Después de todo, a diferencia de las ciencias duras, las Geisteswissenschaften no rehuyen de la subjetividad. El conocimiento no se construye sino en comunidad, y al adentrarnos en este campo nuevo para muchos de nosotros, recuerdo aquí las palabras de Mami Tomoe: ya no tengo miedo porque no estoy sola. Invitamos pues a todas, todos y todes a unirse a esta celebración del anime. Y en esta ocasión nos encontramos en la mesa de ponencias Análisis Literario en el Anime. Mi nombre es Adán Rodríguez Ávila y voy a ser el moderador. La dinámica será la siguiente: voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy y cederé la palabra durante 12 minutos aproximadamente. Esto debido al gran número de ponentes que tenemos en esta mesa, para que nos dé tiempo de tener, bueno, pues un buen tiempo para la sección de preguntas y respuestas. Mediante el chat de Zoom indicaré cuando el tiempo vaya acabando, y en caso de que no lo puedan ver porque estén presentando pantalla, entre otras cosas, pues ahí sí voy a intervenir con el micrófono. Les recuerdo a nuestra audiencia que en cualquier momento son libres de hacer preguntas mediante el hashtag Pregunta al Ponente a través del chat de YouTube, y nuestros mismos ponentes también pueden aprovechar la sección de preguntas para hacerse preguntas entre ustedes mismos. Nuestra finalidad es generar un espacio para la discusión y el debate respetuoso, donde podamos construir entre todos una forma inédita de mirar el mundo. Y bueno, el día de hoy les decía, nos acompañan muchos ponentes. Voy a presentarlos a continuación. En primer lugar, Laura Angélica Briceño Sánchez, que presenta la ponencia El manga como arte y literatura menor. Laura es estudiante de literatura en la Universidad de Guanajuato, ha tenido pequeñas experiencias en edición, corrección y publicación en revistas. Está interesada especialmente en el área de la edición de textos académicos o creativos. También nos acompaña Liliana Jazmín Duarte con la ponencia Utakoi, la poesía clásica japonesa y su adaptación a la animación. Jazmín es estudiante de la licenciatura de Historia en la Universidad Nacional de San Martín y estudiante de Crítica de Artes de la Universidad Nacional de las Artes, adscrita a la asignatura Historia de China, India y Japón entre 2018 y 2019, y forma parte de la Red Iberoamericana de Investigadores de Anime y Manga y también de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, sección Argentina. Marcela Ordóñez Castilla nos presenta la ponencia En busca de la escritura femenina en el shonen, un análisis en Inuyasha, Fullmetal Alchemist y Kimetsu no Yaiba. Marcela es literata con un enfoque en escritura creativa, pero gracias a su tesis de pregrado aprendió que una buena investigación previa permite hacer un mejor texto creativo. Le interesa la investigación de la cultura popular desde el análisis textual, en especial lo que consumimos a través de Internet. También nos acompaña hoy Irving Jesús Hernández Carvajal con la ponencia Filosofar sobre el sentido de la vida desde la artificialidad, el caso de Blackwell, Greymon y Mewtwo. Irving es licenciado en Filosofía por la UNAM y maestro en Ciencias Sociales por la UAE. Cursó un diplomado en Literatura en el Centro de las Artes de Hidalgo y ha publicado artículos de investigación en revistas indexadas como Reflexiones Marginales, Revista Analéctica y en Unidad Sociológica. Actualmente es docente en la Universidad Humanista de Hidalgo. Y Alberto Mendoza Gutiérrez, con su ponencia Lo onírico en la película Se levanta el viento, de Estudio Ghibli.
Alberto es licenciado en Letras Hispánicas por la UAM Iztapalapa, ha participado en el cuarto Congreso de Animalibus y en el CECIL de la UAM Iztapalapa. Bueno, entonces cedo la palabra a continuación a nuestros ponentes, comenzando con Laura Briceño. Adelante y muy buenos días, por cierto. Muy buenos días, ¿me escucho bien? Sí, otra cosa, perdón. Voy a pedir a los ponentes que mientras uno esté hablando, los demás apaguemos nuestra cámara para que salga completamente en la pantalla de YouTube y luego en la sección de preguntas y respuestas nos incorporamos todos con la cámara. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Claro, adelante. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Yo les voy a presentar este trabajo que se llama el manga como arte y literatura menor. El manga o cómic japonés es un medio de expresión que representa una manifestación cultural importante dentro de Japón. Sus orígenes están ligados al arte pictórico japonés como los emakimono, que son rollos ilustrados en formato horizontal con temas religiosos o literarios, a veces separados por escenas por fragmentos de texto. El tobae, pintura caricaturesca y con la peculiaridad de que los personajes representados eran animales con cualidades humanas. El otsue, también pinturas que generalmente representaban a llamativos demonios u otros seres mitológicos. Y el ukiyo-e, siendo este último el que más resalta, ya que se trata de las estampas y grabados japoneses que todos alguna vez hemos visto, como la gran ola de Kanakawa de Hokusai. Estos grabados solían representar diversas imágenes de paisajes, escenas cotidianas, retratos de cortesanas, entre otras cosas propias de la vida de los ciudadanos del Japón de la era Edo. En el caso de los makimono y el tobae, podemos notar que, además de técnicas pictóricas, también se utilizaban para contar cuentos, relatos literarios, religiosos, y también resaltaban escenas cómicas. El manga comenzó su producción entre el siglo XVII y XX, cuando comienza a existir un intercambio cultural entre Oriente y Occidente, creando así una función entre el arte del grabado japonés y las historietas propias de los europeos. Es en este punto donde se produce una ruptura y el manga pasa a ser parte del arte a convertirse en un producto comercial destinado a las masas. Posteriormente se crearía una industria tan grande que terminaría expandiéndose por prácticamente todo el mundo. El manga suele retomar elementos históricos y literarios propios de Japón, es decir, desterritorializa la tradición al ponerla en un contexto actual. La transforma usando personajes históricos, combinándolos con personajes ficticios o con personajes, situaciones religiosas. Y la reterritorializa en un formato diferente que es accesible a todo público. En México podemos ver cómo esta influencia se ha ido acrecentando. Sin embargo, se ha mantenido en pocos sectores de la población. El manga ha pasado de ser un mecanismo de cultura y crítica social a ser parte de la cultura de masas. Pasa de ser lo más leído a quedarse en el último plano de lo que podría considerarse literatura. Es aquí cuando se puede considerar al manga como una literatura y arte menor, empezando porque se apropia del gran lenguaje de las bellas artes y lo aplica a un contexto diferente al que solemos asociar al arte. En este caso sería la ilustración y la literatura. Ahora, al entrar en terrenos de la teoría literaria, en su texto Kafka por una literatura menor, Deleuze y Guattari hablan sobre las diversas entradas y desterritorializaciones que Kafka hace en su literatura. Una de ellas es el bloque sonoro que se pone al bloque visual al de recuerdo. En el manga, esta desterritorialización está en función de las sensaciones y sonidos que aportan las imágenes. Estas no se quedan estáticas, sino que recurren a un constante movimiento y se van contraponiendo a la situación que se narra dentro del manga. En diversos casos, el panel se muestra una imagen detallada, con trazos finos y delicados que rebosan de detalles en su composición, en contraste en la situación que se plantea, lo cual resulta ser distinta a la que la imagen lo sugiere. En este caso tengo dos ejemplos, tengo el de Innocent de Shinichi Sakamoto y el de Hellsing de Kota Hirano. El apoyo narrativo de la imagen es el texto y asimismo el texto es el apoyo de la imagen. Ambos pueden estar separados ya que por sí mismos componen una historia, pero al estar juntos funcionan como un mecanismo de irrupción que interviene y desterritorializa a ambos. El manga por sí mismo no es literatura y tampoco es ilustración, pero sería difícil afirmar que no toma recursos de ambas, dejándolo así en un espacio ambiguo. Continuando con el texto de Deleuze y Guattari, cuando hablan de la desterritorialización, afirma que, cito, hace que proliferen sus conexiones, lo hace pasar a otras intensidades. Cierro cita. Si se aplica esta visión al manga, se puede apreciar cómo la perspectiva es cambiante. A veces la historia está contada desde la perspectiva del protagonista, en algunos paneles la perspectiva cambia y es omnipresente.
Por si esto no fuera poco, en algunos momentos la perspectiva vuelve a cambiar, mostrando la de cualquier otro personaje que se encuentre involucrado o no en la situación. Esto da como resultado líneas de fuga que muestran un panorama completo que permite entrada y de multiplicidad de imágenes. Hay que resaltar que por lo general el manga solo tiene una entrada, pero por los movimientos existentes dentro de la obra, puede dársele diferentes perspectivas y dotársele de líneas de fuga que propician una expansión dentro del propio mundo planteado, y de nuevo esto hace que las colecciones proliferen. Como había mencionado antes, es común que el manga tome temáticas propias de la cultura y tradición literaria japonesa, empero también recurre a tomar temáticas más occidentales, como la mitología griega, la mitología nórdica, los vampiros al más puro estilo de Bram Stoker o sucesos históricos europeos. Se crea una historia alterna en la que se puede exagerar la situación y poner en contraste diversos elementos propios de este tipo de narrativas. Se juegan y se rompen arquetipos como el héroe o el villano, e incluso a veces hay una subversión de sus papeles. Es en este punto donde entra otra de las características de la literatura menor. Cito: los problemas individuales se vuelven necesarios, es decir, se visibilizan debido a su espacio reducido. Cierro cita. Es este punto importante porque se da a entender que cada elemento de cada obra tiene más importancia de la que parece, a tal grado que llega a afectar de manera significativa en la historia con cualquier acción que se decida o no hacer. En los mangas esto se ve reflejado en la construcción de personajes que el autor plantea, es por lo que a veces terminan por extenderse muchísimo. Se hace que cada personaje y cada situación se da importancia, a tal grado que muchas veces esto puede parecer que el desarrollo de la historia es lento, a pesar de que en realidad estos elementos resultan importantes para lo que puede ocurrir en un futuro. Algunos ejemplos de los más sobresalientes son mangas como One Piece, Saint Seiya o Sailor Moon, los cuales son obras largas que se toman el tiempo de explorar y exponer sus elementos, al hacer de sus problemas algo necesario dentro del desarrollo de la historia. Esto es incluso visible en mangas que aún están en emisión. Se puede ver cómo los autores se van tomando el tiempo de darles importancia y desarrollo a cada elemento. Hay incluso casos donde dentro del mismo manga se desarrollan hasta 3 historias distintas que se van uniendo entre sí. Recordemos que la literatura menor también es corporalidad, y esta corporalidad se ve manifestada en el manga a través de sus imágenes. Al tomar elementos propios de la pictórica tradicional japonesa, podemos encontrar que el cuerpo representa una parte importante dentro de cada manga. Es el cuerpo quien se transforma o convive con su entorno. En algunos mangas shonen, el cuerpo funciona como la manifestación de los poderes del héroe, ejemplo aquí en One Piece. En el caso del manga de terror, podemos encontrar que el cuerpo se transforma para causar miedo, asco, o se usa como metáfora para hacer una crítica social. En este caso usé un ejemplo de Junji Ito. Y en los mangas de romance, el cuerpo funciona de una manera atrayente o sugerente para que exista la necesidad de la convivencia entre los protagonistas. Y esto solo por mencionar algunas de las demografías más populares del manga. Si se analiza conscientemente ese trabajo corporal, se puede inferir que en realidad no es muy diferente a las expresiones artísticas como los grabados o bocetos que encontramos en los museos. No obstante, la diferencia principal radica en que las ilustraciones del manga van en función de la narrativa establecida, acompañada por texto y distribuida en revistas. Es decir, se trata de arte aplicado. El manga comienza esta territorialización dentro de Japón. Es cuando se empieza a distribuir en América, específicamente en México, cuando ocurre la desterritorialización. Desde un entorno completamente occidentalizado, es difícil apreciar la complejidad y las referencias culturales que los mangas pueden llegar a tener. La crítica social se extiende dentro de todos estos que existe dentro de estos espacios, se diluye, puesto que nuestros contextos son distintos. Lo que puede tener sentido en la sociedad japonesa puede no tenerlo en la mexicana y viceversa. Desde esta mirada académica occidentalizada, el manga no representa una forma de literatura o de arte pictórico, porque, como se decía antes, no se trata de ninguna de las dos artes, sino que es una hibridación entre ambas, cosa que no cabe dentro de los cánones académicos de las bellas artes. Sin embargo, aproximadamente desde el año 2010 hasta ahora se ha visto un crecimiento exponencial de la aceptación de las influencias orientales, sobre todo de países como China, Corea del Sur y Japón. Poco a poco se ha pasado de un rechazo casi total a una especie de normalización, que si este movimiento continúa, abrirá paso a una reterritorialización. Cabe aclarar que dicha normalización sigue en pocos sectores de la población mexicana. Sí, se leen más mangas, pero quienes los leen siguen leyéndolos desde la marginalidad que se les ha atribuido a estas obras. Es aquí donde podemos decir que el manga, en el contexto en que vivimos, funciona como arte y literatura menor, porque, cito,
La literatura, en su uso menor, es contrapunto, desterritorialización, contracultura y subdesarrollo. Cierra cita. Y listo, eso sería todo mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Entonces pasamos a darle la palabra a Liliana, por favor. Gracias. Un momento, voy a compartir pantalla, disculpen. No puedo ver algo. Se metí la, disculpen, ¿eh? Bien, mi trabajo, antes de empezarlo, me gustaría hacer una introducción brevemente sobre el contexto sociocultural y histórico en el cual me enmarco. Y ahí está. Bien. Mi trabajo se llama Utakoi, la poesía clásica japonesa y su representación y su adaptación en la animación. Esta serie fue una adaptación, fue un anime transmitido en el año 2012, tiene ya sus años, que constó de 3 episodios y se encuentra basado en un manga del mismo nombre por Kei Sugita, que hace más de 8 años que dejó de serializarse. Corresponde a una adaptación libre, entre comillas, del Oura Hyakuni Isshu, una antología de poemas compilada por Fujiwara no Teika, un importante erudito y poeta del periodo Heian. Obviamente el periodo Heian voy a analizar posteriormente, pero en las bases que quiero señalar es que en cada episodio se plasma 1 o 2 poemas y la narrativa constituye exponer las relaciones y experiencias de los personajes que fueron poetas clásicos de este periodo. Ahora, el periodo Heian constituye uno de los periodos culturales más importantes de Japón. Comienza cuando la capital, ubicada en Nara, se traslada a lo que hoy es Kioto, primero se nombran Heian, que significa paz y tranquilidad, y una de las bases que va a caracterizar este periodo va a ser cómo se constituye significativamente un aparato que va a servir a la corte imperial. Los nobles van a tener como fin educarse y ascender escalones dentro de la corte a través de su servicio al emperador o, como bien señala Weber, a través de políticas matrimoniales. Es decir, los nobles buscaban casarse dentro de casas o clanes que significarían su posición social dentro de la corte. En este sentido, también hay que tomar en cuenta la influencia china que poseía sobre los japoneses ya en esta época. En este sentido, ahora cita, para los japoneses Heian, la cultura china y sus productos, que existían más allá de los límites nacionales, eran herramientas esenciales de civilización y a un muy alto grado, marcas de civilización por sí misma. Cierro cita. Una de las cuestiones que va a desarrollarse en este periodo va a ser el de la poesía japonesa. La poesía japonesa, o waka, va a construirse en base a una serie de aspectos retóricos y estéticos fundados dentro de la propia corte imperial japonesa.
y de esto van a surgir una serie de comisiones de antologías, siendo una de las primeras el Konkishu, por Kino Tsurayuki. Acá hay una cita de Kino Tsurayuki del Konkishu. La poesía japonesa tiene al corazón humano como semilla y miriadas de palabras como hojas. Ya para comienzos del siglo X, ya la poesía comienza a concebirse no solamente como un arte, sino también como una habilidad que era esperada entre los mismos miembros de la nobleza, así como la propia casa imperial. Y al mismo tiempo, una de las formas más extendidas de esta poesía fue el tanka, que era un poema de 31 sílabas escritas en un patrón poético de 5-7-5-7-7. Estas 5 unidades que componían el poema podían llegar a definir la educación que poseía su creador. Y como viene a señalar Matthew Gerber, ahora cita, el arte poético era una reflexión del alma individual y una representación de su sentimiento único cultivado. Al mismo tiempo, una de las principales temáticas que van a abordar estos poemas va a ser el amor, o koi. Otras temáticas obviamente pueden constituir la melancolía, la tristeza, las estaciones, que es un punto en común entre todos estos poemas. Pero en este caso, en Utakoi, el amor es una de las bases que constituyen la temática principal. Al mismo tiempo, podemos señalar cómo se construían estas relaciones amorosas y cuál era la importancia que tenían dentro de la poesía. Como ya he señalado, la educación, influenciada completamente por China, va a estar basada en la memorización de clásicos chinos, pero también del Konkishu, que es esta antología de poemas japoneses. Y el cortejo, que era muy singular, estaba basado en el intercambio de poemas, pero el intercambio que surgía entre hombres y mujeres estaba mediado, en teoría, por ciertos factores que podían asumir, aceptar o no esos poemas y aceptar o no los aspectos de los demás. Y esto también se veía influenciado porque las mujeres nobles se encontraban completamente apartadas de los hombres, completamente apartadas, podían llegar a vivir toda su vida sin ver a un hombre que no sea su padre. Y ante ello, a lo largo de Utakoi vamos a ver una serie de recursos que se utilizan para separar a las mujeres de los hombres, que pueden plasmarse como cortinas de bambú, abanicos, o también se observa la práctica de Kaimami, que era una práctica en la cual los hombres, a consta de las mujeres, las observaban en contra de ellas mismas. Y para mencionar, los matrimonios eran polígamos. Esto significaba que un hombre podía tomar más de una esposa. Por supuesto, puede tener una esposa principal, pero el fin, como siempre, era poder tener una mayor cantidad de herederos, lo cual distaba mucho una construcción de un amor monogámico, un amor completamente romántico, cuando en la realidad asistían estas prácticas que distaban completamente de la posición del hombre de una sola mujer. Acá esta es una captura de un capítulo, del capítulo 3 de Utakoi. En la derecha se observa a una mujer noble, en el medio lo separa una cortina de bambú, y el costado está su pretendiente, y se puede observar cómo uno pertenece al ámbito público, mientras que la mujer siempre va a pertenecer al ámbito privado. Tiene que estar resguardada de los ojos de los demás, como una suerte de decoro para el arraigo social. Si un hombre traspasaba esa cortina de bambú, no solamente desgraciaba a sí mismo, sino también desgraciaba a la mujer y a su propia familia.
acá voy a citar a Matthew Gerber, si estaba interesado en la mujer, el hombre ponía un poema adhiriéndose a las convenciones y estándares para la poesía de amor descritos en el Conquillo. A menudo, su respuesta era compuesta por un sirviente o un miembro de la familia, ya que revelar su poesía demasiado temprano en una relación se consideraba prematuramente íntimo. El noble examinaría de cerca la respuesta de la mujer, porque si la dama era poéticamente insípida, podía decidir zafarse del intercambio poético, terminando efectivamente cualquier posibilidad de una relación romántica. Sin embargo, si la noble demostraba su valía romántica, el hombre comenzaría los preparativos para organizar una reunión secreta. En este tipo de cortejo se puede observar en primera instancia una serie de códigos que debían seguirse para lograr la reunión de los dos amantes. Pero también hay que tomar en cuenta que la familia podía estar de acuerdo o no en este cortejo, y si no estaba de acuerdo podía llegar a tener consecuencias desastrosas, lo cual en Utacoy se muestra bastante, pero también la poesía, que forma parte de Utacoy, tiene esa necesidad de transmitir los sentimientos de muchos de los poetas que en su momento no se constituyeron como populares o no se los observaba como algo, no se los tenía como artistas. Pero ya entrado el siglo X y XI, esto cambió completamente con la aparición de los compiladores que eran encargados a sí mismos por los emperadores. Y acá ya arrancó uno de los poemas, el poema 63, por Fujiwara no Michimasa, porque está prohibido, ahora en todo lo que pienso, es encontrar una forma en verte otra vez. Antes que lo escuches de alguien más, quiero decirte, por mí mismo, nunca nos volveremos a ver. Este poema está envuelto en un contexto muy trágico, en el cual Michimasa formaba parte de una familia muy poderosa en su momento, pero en el momento en que ocurre este poema, su familia está en decadencia completamente, y él comparte un romance muy intenso con una princesa imperial, Toshi, y tristemente los rangos de ambos los impedían casarse, y cuando el emperador retirado, el padre de Toshi, se entera de esta relación, prohíbe a su hija volver a verlo, y Michimasa sufre la ira de este emperador retirado, y le dedica este poema, que voy a también leer. Acá, así se muestran los poemas en Utacoy, de esta manera. Obviamente, vamos a leer la traducción en hiragana. Ima watada, omoitaenan, tobakari wo, hitsute, narade, ifu, yoshi, mogana. Acá, en este capítulo, se nos otorga dos perspectivas que son muy interesantes. El anhelo inalcanzable de Michimasa, pero también una perspectiva que no conocemos, que es la perspectiva de la princesa, que es la resignación, que ella es consciente de no poder seguir con él, pero aún así mantiene el romance hasta que es descubierto, lo cual es trágico, es terrible, pero Utacoy se encarga de reafirmar este contexto, de reafirmar cómo se produce esos dos rangos desiguales y la inminente despedida de los protagonistas. Este otro poema, en cambio, es el... Dan un par de minutos, Liliana. ¿Cuánto queda? Si no termino yo, no pasa nada, ¿eh? Con un par está bien. Si necesitas un poco más tiempo, puedes extenderte, pero ya para cerrar, por favor. Sí, ya cerró, no pasa nada. Bueno, Gracias. este poema es el de Ono no Komachi, lo voy a leer brevemente.
No es un poema de amor, es más un poema de melancolía, pero es muy interesante. Hana no iro wa utsuri nikeri na itatsura ni wagami yo ni furu nagame seshi mani. Este es uno de los poemas que más análisis tiene, y Macmillan, que es el traductor de esta antología, toma esta traducción: una vida en vano, mi belleza, talentos desvanecidos, como estas flores de cerezo, su mayoría en las eternas lluvias que contemplan soledad. En Utakoi, el personaje de Nokomachi es el más desarrollado, tal vez, desde su juventud hasta sus años más tristes, y creo que la animación lo que quiere transmitir es tal vez la soledad que tiene la protagonista, que a pesar de desvivirse como poetisa, no siente que no llega algo más, que solamente vivió y no va a dejar nada en el mundo. Y este poema es uno de los más tristes, tal vez, por lo melancólico que suena, pero quería traerlo a colación acá. Bien. Para concluir, disculpen, Utakoi tiene una serie de recursos narrativos que utilizan para desarrollar esta serie. Uno es el metadiscurso, que es la propia presencia de Fujiwara no Teika a lo largo de los episodios, que inicia, comenta, desarrolla algunas cuestiones de los poemas. Y otra cuestión es la contemporaneidad de los personajes, que algunos, como no hay una linealidad de la serie, aborda varios periodos de la historia japonesa a través de los poetas, y también expone algunos poetas que vivieron en el mismo tiempo y los relaciona entre sí para así explotar la mayor cantidad de poesía al mismo tiempo. Y otra parte es la interpretación libre, que permite una autonomía con respecto al texto y a los hechos históricos. Utilizan las leyendas y los hechos históricos para llenar los huecos narrativos que pueden llegar a existir, y finalmente transmitir sentimientos. La animación busca transmitir movimiento en el cuerpo, busca llegar, empatizar al espectador, y eso es fantástico en la Utakoi, aunque a mucha gente no le gusta. Bueno, terminé. Muchas gracias. Seguimos ahora entonces con Marcela. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. De acuerdo. Bueno, yo no voy a hacer uso de compartir pantalla, pero pues quiero iniciar comentándoles que esta ponencia que tengo yo la preparo desde la siguiente posición. La primera es que, de las siguientes dos posiciones. La primera es que todo objeto narrativo poético puede ser sujeto de un análisis textual, que es la forma de estudiar literatura en muchos casos, y que todos los que observamos o dentro de la literatura leemos, tenemos la capacidad para realizar análisis, y que nuestra posición como espectador también puede ser analizada. Entonces, teniendo como eso claro, mi objetivo como tal es, desde esta posición de espectador y de tomando el anime como objeto narrativo para generar el análisis textual, es describir lo que se considera escritura femenina dentro de los animes shonen. Y defino de una vez la escritura femenina como todo escrito hecho por quienes son socializados como mujeres. Entonces, en Latinoamérica se consideraba, y en algunos casos todavía se considera, que el anime es por sí solo un género completo, ¿sí? Que la animación es un género como tal, y mientras se consumía el anime por televisión, que todavía se hace pero en menor medida, se consideraba que el anime era un género para niños. Esto generó que en algunas franjas televisivas se vieran animes que no eran infantiles en horario familiar. Y desde que se empezó a consumir por medio de internet, en especial pues para las personas que se consideran otakus o fanáticas del anime, se empieza a conocer que dentro del espacio japonés hay una clasificación más amplia de los diferentes géneros del mismo anime, que el anime como tal
es un medio de producción y no un género por sí solo. El anime, yo quiero explicar cuáles son como las clasificaciones principales, las demografías, porque me interesa hablar del shonen, pero hay otras 4 que lo acompañan. Entonces, el primero, que es el shonen, tiene un público destinado que son hombres adolescentes. Suele caracterizarse porque tiene un viaje del héroe, el protagonista suele ser un hombre escandaloso que tiene un rival, y luego ahí las características van variándose. De este tipo de géneros nosotros tenemos ejemplos clásicos como Dragon Ball, Naruto, y más actuales, por ejemplo, Jujutsu Kaisen. Otro de estas clasificaciones que también son llamadas demografías es el shoujo, que es para adolescentes mujeres, que suelen ser los animes de romance escolar, que tienen un tono más de comedia, que normalmente son protagonistas femeninas. Hay otro subgénero dentro de esta clasificación que es conocido como Majo Shoujo o chica mágica, que creo que es de los que más se consumió aquí. Por lo menos en Colombia vimos mucho eso. Y los ejemplos que tenemos son de shoujo como tal. Candy Candy es el más antiguo, y del Majo Shoujo tenemos Sailor Moon. El siguiente clasificación es conocida como seinen, que es ya para hombres adultos, suele ser más maduro, suele tener temas como suspenso y terror. El dibujo también se diferencia un poco. Ejemplos que tenemos son Death Note o Neo Genesis Evangelion. Y finalmente tenemos el último género, que considero que es el menos conocido aquí en Latinoamérica en general, porque poco vimos ejemplos en televisión, se llama Yosei, es para mujeres adultas, suele tener relaciones más complejas, y un género como es el yaoi o boys love suele estar relacionado a esta demografía. Un ejemplo que sí tuvimos aquí es conocido como Nana, que es de los yoseis más famosos. Entonces, teniendo claro estas clasificaciones, y que el shonen es puntualmente del que vamos a hablar, quiero pasar a mencionar otra cosa que es una característica que suele tener el shonen y en general los trabajos de manga, que es eh, que muchos autores utilizan un seudónimo y un avatar para esconderse, ¿sí? Considero que esto se debe a que en la sociedad japonesa se privilegia mucho la productividad, y en que en algunos casos el entretenimiento y el manga no se considera tan productivo. Esto llega a ser tanto que tenemos registros de mangakas que tienen otras profesiones. Yo no sé, les comento, por ejemplo, la autora de Sailor Moon es química farmacéutica, pero pues por su parte también es mangaka, y un manga muy famoso eh, que incluso hoy en día se sigue conversando. Entonces, por más de que yo tengo esta propuesta de que en el caso japonés, en muchos casos los seudónimos son por esta presión social, como vamos a hablar del shonen y de shonen escritos por mujeres, aquí sí considero que la necesidad de este seudónimo y de este avatar está más bien relacionada a los roles de género, que en Japón son diferentes a como los entendemos aquí, porque allá parten de una posición filosófica. Entonces, como les mencionaba, la escritura femenina es toda obra realizada por una persona socializada como mujer. Sin embargo, el concepto como tal se desarrolla en la crítica literaria feminista, y nace en la segunda ola con el trabajo del ensayo, el ensayo de la risa de la medusa de Hélène Cixous, por si alguien tiene más interés en conocer. Entonces, ya tomando puntualmente en lo que yo les vengo a presentar, en el shonen, como se mencionaba en el título de mi ponencia, quiero ejemplificar en 3 mangas las características que encuentro que son típicas de esta escritura femenina dentro de los animes de este género. Entonces tenemos primero a Inuyasha, que siempre supimos que su autora era una mujer. La autora no en ningún momento escondió su nombre. Inuyasha fue publicado en una revista puntualmente de shonen. Luego tenemos Full Metal Alchemist, que yo considero que es de los animes más famosos escritos por una mujer, pero que tardamos años en saber que fue realizado por una mujer, porque ella utilizó tanto un avatar, que era representado como una vaca, como un seudónimo, que era su nombre en masculino.
Y finalmente tenemos Kimetsu no Yaiba, que es uno de los animes shonen más recientes y más famosos, que aún no sabemos de qué género es su autor, pero se asume que es mujer, porque hay cierta tradición de considerar que todo autor que no se nombra a sí mismo suele ser una mujer. Entonces, ya pasando puntualmente a mis puntos, quiero iniciar con que a veces se considera que las relaciones amorosas son un sinónimo de que una obra fue realizada por una mujer. Sin embargo, en el caso del anime, yo creo que esas relaciones se muestran en realidad en las relaciones de hermanos, no en las amorosas. Inuyasha, por ejemplo, es complejo en su clasificación porque tiene también una relación amorosa muy clara que impacta la trama y ayuda a desarrollarla. Sin embargo, como les digo, las de los hermanos son más importantes porque hacen parte del desarrollo de personajes. Entonces, en Inuyasha tenemos dos relaciones de hermanos principales. La primera es de Kikyo y Kaede, donde Kaede, que es el personaje que vemos que, o sea, como que existe después, tiene tanto impacto para ella, su hermana, lo que le enseñó, lo que aprendió de ella, que la recuerda y le aprecia después de todos los años que ella lleva muerta. Y cuando Kikyo revive, no le cuestiona las cosas que uno creería que están mal de lo que está haciendo Kikyo. La otra relación de hermanos que tenemos es la de Sango y Kohaku. La motivación principal de Sango es pues, precisamente su hermano, protegerlo, luego lograr recuperar que vuelva a ella cuando está siendo manipulado por el villano. Por otra parte, por Kohaku, cuando es consciente de sí mismo, también su relación con su hermana lo impacta porque no quiere volver a lastimarla y suele evitarla. Luego pasamos a ver esta relación de hermanos en Fullmetal Alchemist, donde la relación es protagonista porque los protagonistas son los dos hermanos y los que los motiva, por lo menos a Edward, que es el que a veces consideramos el protagonista como tal, es recuperar el cuerpo de su hermano. Sí, él también perdió partes, pero para él es más importante recuperar a su hermano y volverlo a tener a su lado. Luego de eso, en Kimetsu no Yaiba, que es el más reciente, yo de este solo les voy a hablar de lo que hemos visto en el anime. Tenemos tres relaciones de hermanos que me parecen a mí principales. La primera es la obvia de los protagonistas, de Tanjiro y Nezuko, que igual que en Fullmetal Alchemist, el movimiento de los protagonistas se da por eso, de Tanjiro por querer recuperar a su hermana, volverla a ser humana y porque es el único familiar que le queda vivo. Y Nezuko nos va demostrando que se hace más poderosa por defender a los que quiere. Luego tenemos otro ejemplo, que es el de las hermanas Kocho, Kanae y Shinobu. Kanae está muerta antes de que inicie la historia, pero nos muestran por medio de flashbacks lo importante que ella era para Shinobu y cómo Shinobu cambió su personalidad después de la muerte de ella. Y finalmente tenemos de la última temporada la de Gaki y Gyotaro, que a veces es un contraste con la de Nezuko y Tanjiro, porque también son dos hermanos que solo se tenían el uno al otro. Para Gyotaro, Daki era su todo, y cuando parece que la va a perder, hace todo lo posible por mantenerla a su lado, con eso se convierten en demonios y incluso después de que ella ya es más poderosa, igual la preocupación de él siempre es defenderla. La otra característica que considero yo que demuestra lo que son escritos por mujeres son la variación con los personajes masculinos. En muchos casos se cree que son los personajes femeninos fuertes los que muestran que son realizados por mujeres, pero yo considero que hoy en día los hombres también pueden realizar personajes masculinos fuertes, femeninos, disculpen. Sin embargo, personajes masculinos variados es algo que hacen más las mujeres. Entonces, en el caso de Inuyasha, tenemos que cumple sus características como protagonista shonen, siendo bastante impulsivo, explosivo, escandaloso. Sin embargo, como personaje también tiene el hecho de que es muy sensible y muy introspectivo y le pesan cosas de lo que ya vivió en su vida. Otro personaje que considero aquí que lo muestra claramente es Sesshomaru, que al inicio es un antagonista, que nos muestran que sus objetivos son hacerse más fuerte. Sin embargo, al paso de la historia va cambiando sus objetivos, pero su personalidad se mantiene igual, o sea, no tiene un cambio radical como si vemos en otros shonen cuando los antagonistas pasan a ser héroes. En Fullmetal Alchemist tenemos personajes masculinos muy compasivos y empáticos. Me parece importante resaltar, por ejemplo, con los hermanos Erlich, que son personajes muy solitarios, sin embargo, tienen facilidad para relacionarse. Entonces, muchas veces nos lo muestran como que solo creen el uno en el otro,
pero cuando buscan a nuevas personas, conocen nuevas personas, muestran mucha empatía. Y en este mismo anime también vemos personajes como el coronel Mustang, que al principio nos muestran que realmente no le agradan las demás personas, intentan no preocuparse por ellas, pero luego tenemos momentos que se ve que se va desarrollando sus relaciones, que genera sentimientos por los demás, que se busca para protegerlos, y tenemos escenas como la icónica de está empezando a llover para no querer admitir que está llorando. En Kimetsu también tenemos diferentes personajes masculinos, donde empezamos con el protagonista que es muy empático y que cuando vence a sus villanos no busca redimirlos como si se ve en otros animes, sino más bien les tiene lástima y solo espera que la muerte haya sido lo más tranquila posible a pesar de sus situaciones. El siguiente personaje es Kyojuro Rengoku, que nos muestran que es escandaloso y demás, y normalmente esas características son para hacer una máscara, sin embargo lo de él es realista. Entonces, teniendo como estos ejemplos de estos personajes variados, es que yo afirmo que tienen estas características que se repiten y por eso Kimetsu no Yaiba probablemente es escrito por una mujer, aunque ahí no lo sabemos. Entonces, voy a pasar a leerles mi conclusión para terminar con mi ponencia. Dice, para concluir, en primer lugar, quiero resaltar que la escritura femenina en el shonen complejiza los lugares comunes de este género por medio de la creación de personajes y situaciones empáticas, como se resaltan los protagonistas de los 3 animes analizados, y sus relaciones de fraternidad, que al fin y al cabo son motores de conflicto, nudo y desenlace de las historias. En segundo lugar, es importante señalar que las mujeres escriben con seudónimo para adentrarse en el género shonen, ya que este, debido a su característica principal de girar en torno a una gran aventura, permite desarrollar historias que no podrían existir en los otros géneros. Lo anterior resulta también en una subversión de los géneros, rompiendo con la categorización excesiva de los japoneses, ya que disimula los límites entre lo que debería ser consumido por muchachos y por muchachas. Y finalmente, como se dijo en la introducción, en el caso latinoamericano, tardamos años en reconocer las categorías del anime, por lo cual consumimos estos animes sin preocuparnos por su clasificación, y por eso mismo hoy en día podemos reconocer patrones diferenciadores, como en mi caso el sexo de los escritores, entre otras cosas, para analizar estas obras. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Marcela. Ahora damos la palabra a Irving Hernández, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y una presentación que traigo. Listo. Bueno, espero que se vea bien y que se me escuche. Será un salto de fe esperando que sí. Bueno, esta ponencia al final le decidí cambiar el título y quedó en Filosofar desde la artificialidad, los casos de Blackwell-Raymond y Mewtwo. Bueno, voy a empezar pues tratando de dar cuenta por la pregunta ¿qué es la filosofía y cómo nace? Creo que es un trabajo un tanto difícil definir de una vez y para siempre qué es la filosofía, pero me parece que podemos reconocer por lo menos algunas cuestiones. La primera tiene que ver con que la filosofía no nace con las respuestas, la filosofía es previa, es decir, la filosofía nace con las preguntas. Y lo segundo que habría que reconocer es que la filosofía no solo es un mero saber teórico o una disciplina a priori académica como tal, sino que la filosofía tiene que ver con una actitud reflexiva de ser y estar en el mundo. Ahora, en general, bueno, Miguel de Unamuno, Ramón Shirau y varios autores sostienen que toda filosofía nace de por lo menos estas 4 preguntas. Es que todas estas 4 preguntas tienen una conexión con la vida. Las reconocemos bastante bien porque creo que pues, muchos de aquí, si no es que todos, nos las hemos hecho. Estas preguntas son ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Y para qué estoy aquí? Como nos damos cuenta, son preguntas filosóficas que lo que quieren hacer es indagar en el sentido de la vida y de la existencia. Bueno, todavía como profundizando más en estas características de la filosofía, sin querer ser por eso un concepto cerrado o definitivo, por lo menos creo que hay estas aproximaciones a algunas características que puede tener. La primera es que es crítica, es decir, que no es dogmática. La filosofía, pues por naturaleza, no busca encerrarse en un discurso y quedarse atrapado en él, sino que busca cuestionarlo.
Eso nos lleva al siguiente punto, que la hace reflexiva. ¿Qué quiere decir que sea reflexiva? Que esté en condiciones de cuestionar y problematizar. Y por último, argumenta, es decir, discute y da razones. Por lo tanto, es abierta. Sin que eso necesariamente la vuelva subjetiva, pues. Perdón, antes de continuar, igual me gustaría pues recordar esta cuestión de cómo surge el término filósofo, que en general se le atribuye a Pitágoras, y Pitágoras dice, yo no soy un sabio, sabios los dioses, yo soy un filósofo. ¿Qué es un filósofo? Un aspirante, alguien que está preguntando. Aquí volvemos al motivo de las preguntas. El filósofo pregunta, el sabio ya tiene las respuestas. Entonces creo que es una distinción prudente para mantener, porque es la que voy a desarrollar. En este caso, pues viene aquí una cita de Miguel de Unamuno que establece en el sentimiento trágico de la vida. Y aquí, pues, lo que nos da cuenta Unamuno es esto. Voy a leer la cita. La filosofía es un producto humano de cada filósofo. Y cada filósofo es un hombre de carne y hueso que se dirige a otros hombres de carne y hueso como él. Y haga lo que quiera, filosofa, no con la razón solo, sino con la voluntad, con el sentimiento, con la carne y con los huesos, con el alma toda y con todo el cuerpo. Filosofa el hombre. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿puede filosofar el Pokémon o el Digimon? Y lo más interesante, creo yo, de esta primera parte de la cita es que nos da cuenta que la filosofía, en general, la tenemos como muy asociada a una actividad plenamente y a ultranza racional. Y lo que nos devuelve Unamuno es que en realidad la filosofía tiene que ver más bien con un sentimiento y con un cuerpo que está ahí atrás, donde hay dolencias, padecimientos, y sobre todo vamos a ver que la existencia va a ser una especie de herida, una herida que demanda ser atendida. Continúo con la cita. El filósofo filosofa para algo más que para filosofar. El filósofo, antes que filósofo, es hombre. Necesita vivir para poder filosofar, y de hecho filosofa para vivir, y suele filosofar o para resignarse a la vida, o para buscarle alguna finalidad, o para divertirse y olvidar penas, o por deporte y juego. Como vemos aquí, la filosofía tiene una relación directa con la vida. O sea, solo puede filosofar aquel que está vivo de entrada, y en ese sentido se necesita, o sea, filosofamos porque queremos saber qué significa la vida, pues, no por una cuestión ultra racional, como por amor al conocimiento o algunas concepciones así, sino que las filosofías, o sea, este sentimiento de filosofar justo es eso, un sentimiento, y no como tal una ultranza racional. Bueno, para exponer más esta cuestión, ya ahora sí me voy a referir a dos animes, y sobre todo me voy a centrar en momentos muy específicos de estas franquicias, no en todas. Yo sé que hay más apariciones y hay otros medios, pero lo voy a delimitar en lo que sucede en la película de Pokémon, la primera que sale en 1998, que fue, pues yo creo que una película que muchos de nosotros, bueno, depende de la generación, pero muchos quizás alcanzamos a ver en el cine, y creo que nos impactó de pronto ver a Pikachu llorar. Y la segunda será Digimon Adventure, pero la segunda parte, la 2, que esta se estrena estuvo en emisión en el 2000. Y bueno, aquí presento a los autores de Pokémon, sobre todo pues Satoshi Tajiri, y que fue distribuida sobre todo en Norteamérica por 4Kids, y en el caso de Digimon, a Kiyoshi Hongo por Toei Animation. También me gustaría, solo de manera muy breve, pues la gente en general suele oponerlos, decir que uno es la copia de otro, la competencia de otro. Entiendo por qué puede parecerse, pero yo creo que son plenamente distintos. Y no creo que Digimon sea la respuesta de Pokémon, ni Pokémon la de Digimon. Y de hecho a mí los dos los disfruto bastante, y a mí se me hace un poco irrelevante esta cuestión de cuál es mejor, si uno o el otro, si en Digimon porque salvan al mundo, o en Pokémon no sé, porque tenemos una diversidad de competencias, de personajes, no lo sé. A mí me parecen los dos buenos y diferentes además. Pero bueno, ese no es el caso sí es como hacer el análisis de estos dos personajes que comparten ciertas similitudes a pesar de todo. Por un lado el Pokémon Mewtwo y por el otro lado el Digimon Blackquargreymon. Bueno, empezando pues con Mewtwo, tenemos un origen pues muy preciso. Mewtwo, digamos que es una copia, o más bien es creado a partir de ADN de una pestaña de Mew. Empiezan a experimentar con esta pestaña, bueno, con este fósil de pestaña de Mew, y empiezan a hacer este clon. Por eso Mewtwo se llama Mewtwo, ¿no? Por Mew 2. Pero en esta experimentación, pues se le van agregando algunas características, quitando otras, y tenemos como resultado un personaje que es distinto a mí.
Es distinto en el sentido de que puede hablar, parece que es más alto, sus características son, no parece que es más alto, sus características físicas son diferentes plenamente y además puede hablar, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos justo cómo es creado a partir de la mano, pues, del hombre. No es un Pokémon en este sentido natural. Y en algún punto se va a preguntar eso, se pregunta, ¿qué soy? ¿Un Pokémon? ¿Un ser humano? Y eso le causa siempre una dificultad, porque no sabe muy bien qué es. Se da cuenta que no es un Pokémon normal, en el sentido de que tiene esta capacidad de hablar, de pensar, de reflexionar, pero se da cuenta que también no es un humano. Entonces su pregunta es, ¿qué soy? Y tenemos el caso de Blackquaremon, que justo aquí no tenemos el motivo de la clonación, aquí más bien tenemos un ser artificial que fue hecho a partir de 100 agujas de control. Arukenimon utiliza uno de sus cabellos y con esto puede dar vida a puede originar vida o seres a partir de estas agujas, y este es el caso de Blackquaremon. Lo crean pues para que sea un rival pues magnífico para los niños elegidos. Pero, y bueno, y en los dos tenemos justo el motivo, ¿no? De la creación y del control. Ambas existencias, tanto de Digimon como de Pokémon, es decir, de Mewtwo y de Blackquaremon, ambos fueron creados. Y ambos fueron creados con una voluntad y buscando ser controlados. En este caso, pues Mewtwo querían lograr el Pokémon más fuerte, para justamente, Giovanni es el que lo desarrolla, el líder del equipo, bueno, el que financia la investigación, el jefe del equipo Rocket, y pues le paga a un doctor, que el doctor también tiene, bueno, el científico también tiene sus motivos y razones, que quiere sobre todo entender cómo recrear y traer a la vida pues a otros seres, entre ellos pues está buscando cómo hacer que su hija vuelva a nacer. Y en el caso de Blackquaremon, pues tenemos, como ya lo había dicho, pues nace con un origen muy puntual, el cual es derrotar a los niños elegidos, ¿no? Así que los pueda derrotar y pues ya no estén dando problemas en el Digimon. Pero estos dos personajes no les basta con este motivo de creación. Lo cuestionan, lo desafían y de hecho se oponen a él. Y en este sentido vemos a Blackquaremon enfrentándose a Arukenimon y vemos a Mewtwo, pues que está muy molesto por ver que lo crearon y que están disfrutando de su creación y está enojado y bueno, no está en la escena como tal, pero destruye el laboratorio y se sugiere que mata a los científicos que están ahí. Más adelante vemos que justo el propio Giovanni después se encuentra, le dice que van a ser amigos, similares, socios, y le dice que se una, le va a dar una armadura para que pueda controlar sus poderes, pero Mewtwo muy pronto se da cuenta que lo está utilizando, destruye esta armadura y se va. Y eso hace que se enoje además con los humanos. Acá tengo una cita de Camus, del hombre rebelde, que dice, ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no, pero negar no es renunciar. Es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. El rebelde, es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo, da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y aquí que hace frente. Opone lo que no es preferible a lo que no es. Bueno, en este caso tenemos justo un Pokémon rebelde y un Digimon rebelde, ¿no? Un Pokémon rebelde que no quiere tener pues un amo y se niega a servir, y también tenemos un Digimon que también lo hace. Ok, ya me voy apurando, me voy súper apurando. Aquí tenemos justo estas escenas que les platicaba. Tenemos a Mewtwo, pues desde su origen, filosofando. Se pregunta quién soy, qué soy yo, qué es esto, estoy muy triste, qué tienen de bueno estas lágrimas. Sobre todo Mewtwo empieza a llorar en algún punto, que se desaparece esta amiga que tiene, y no comprende por qué está llorando, y en ese sentido se pregunta cuál es el motivo de sufrir, ¿no? De existir y de llorar. Y está muy triste porque está llorando. Y lo mismo nos sucede con el propio Blackquaremon. Me voy a saltar esta rápido, que Blackquaremon se pregunta, ¿no? Tengo una vida, mi existencia no es animal, ¿cuál es la ventaja de tener corazón? No quiero tener amigos o algo así, por supuesto que no necesito fama ni dinero, quiero algo más importante. Y dice, ya sé, quiero saber cuál es mi razón de ser, lo que puedo hacer en este mundo, lo que debo hacer. Si lo que tengo que hacer es combatir con los fuertes, lo acepto y me concentro en luchar contra el enemigo. Pero como tengo un corazón, eso me distrae de la lucha y dice, no quiero tener corazón. Y lo que nos lleva justo es esta cita de Unamuno, que nos explica que nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender o no comprender el mundo y la vida, brota de nuestros sentimientos respecto a la vida misma. Es decir, la filosofía nace de cómo sentimos y experimentamos la vida. Entonces, en ese sentido, podemos entender por qué Mewtwo y Blackquaremon piensan así. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están solos, que son existencias solas y que son diferentes.
Mewtwo muy pronto descubre que no es igual a los otros Pokémones, y lo mismo pasa con Blackwell Greymon. De hecho, en algún punto decide que no quiere hablar con Agumon porque le pregunta que si nació a partir de las agujas de control. Agumon le dice que nació de un Digihuevo, entonces le dice, tú no eres como yo, ¿no? Son dos personajes diferentes que están solos. Y en algún punto el propio Mewtwo lo vemos, ¿no? Que quiere volverse un maestro Pokémon. O sea, quiere desafiar a otros maestros Pokémon y crea unos clones y se da cuenta que estos clones tampoco son como él, los está utilizando también. Y en este sentido me gustaría leer esto de Blackwell Raymond, que dice, ¿por qué nací diferente? ¿Por qué soy tan diferente a ustedes? Si no lo puedo saber, no me importa acabar con este mundo. Díganmelo. Sabemos que son seres que están sufriendo. Sufren porque no tienen las respuestas de su existencia. La pregunta es, ¿qué los hace diferentes? ¿Su fuerza, su inteligencia, tener sentimientos o sus orígenes? Esa es como la cuestión, ¿no? ¿Qué los hace tan diferentes? Pero justo el que sean diferentes nos puede llevar a construir personajes o a pensar personajes con una dimensión filosófica importante, que estén cuestionando el sentido de su vida y nos entreguen, por lo tanto, una búsqueda para poder encontrarla. Y en algún punto, pues nada más referirnos a estos encuentros con el supuesto original. Mewtwo en algún punto de la película se enfrenta a Mew, pero después se da cuenta que él es distinto a Mew y de todos modos como que acepta que él tiene otro sentido de vida que es diferente a Mew y lo va a buscar. Y lo mismo pasa con Black Wargreymon, se encuentra con Agumon, pelea con Wargreymon. Agumon le dice que quizás el sentido de su vida sea tener amigos, pero que él lo debe de descubrir. Eso nos lleva, pues ya para ir cerrando, a esta cuestión, ¿no? El sentido de la vida no se busca, se crea, que es una premisa del pensamiento de Camus. En ese sentido se dan cuenta que no hay un sentido como tal, sino que justo lo que les queda hacer con la vida que tienen es encontrar y decidir qué hacer con ello. Y Mewtwo nos dice, ahora veo que las circunstancias en las que uno nace son irrelevantes. Es lo que haces con el don de la vida lo que determina quién eres. Y bueno, aquí tenemos una escena triste donde pues justo Black Greymon encuentra el sentido de su existencia a través de sacrificarse. Y dice que está feliz porque se dio cuenta que su existencia tiene un significado. Y bueno, ya para cerrar, ofrezco las conclusiones a las que llego. Bueno, de entrada, la primera es que la filosofía tiene una relación directa con la vida de aquel que pregunta. Esto es elemental, ¿no? La filosofía tiene una conexión con la vida. En algún punto su objeto de estudio o su relación o lo que le interesa estudiar tiene que ser la vida. La segunda conclusión es que se filosofa no desde la pura racionalidad, sino también desde el sentimiento. En este caso vemos que la existencia es una herida que demanda ser atendida. La tercera conclusión sería que un Pokémon o un Digimon están en condiciones de poder filosofar. Ejemplos muy puntuales, pues tenemos a Mewtwo y a Black Greymon. Aquí hay más una reflexión que también tiene que ver con este pensamiento existencialista de si estamos condenados a ser libres. Pero si estamos condenados a ser libres, filosofar es la oportunidad de poder elegir qué vamos a hacer con la vida que tenemos. Filosofar en ese caso es preguntarse, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto que nos acontece ahora, el estar vivos? Y eso sería todo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Por último, damos la palabra a Alberto Mendoza. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisan cuando se pueda ver, de favor. Claro. Sí, Ya podemos verlo. de acuerdo, bueno. Bueno, mi trabajo lo titulé Lo Inórico en la película Se levanta el viento del estudio Ghibli. Y bueno, voy a dar comienzo a la lectura para poder terminar rápido. Bueno, el anime se ha desarrollado, ha desarrollado historias desde diversos temas y los ha hilvanado tan bien que cada una parece surgir de diferentes mundos. Las posibilidades que se nos presentan son infinitas y las enseñanzas, a la manera de los ejemplos medievales, no dejan de pasar por alto. Los recursos que se presentan en el anime nos ayudan a entender mejor una historia, desde las pequeñas prolepsis o analepsis que nos informan a detalle de los acontecimientos, hasta recursos más elaborados que nos permiten interpretar el desarrollo de la historia desde otro punto de vista. Entre estos recursos es de especial interés el sueño. Lo onírico se ha presentado en el anime desde diferentes maneras, algunas veces como una suerte de profecía, otras con un valor simbólico o a manera de remembranza. Es así como el motivo de esta pequeña intervención estriba en hacer una suerte de catarsis sobre los usos y funciones que tiene el sueño en la producción fílmica de Estudio Ghibli, y en específico en la película Se levanta el viento dirigida por Hayao Miyazaki.
Bueno, digo, como sabemos, la presencia de Estudio Ghibli en el ámbito de la animación es importante, ha generado múltiples experiencias, ha sobrepasado la imaginación y nos permite también imaginar mundos más allá de lo que nosotros podemos entender. Entonces, resulta muy significativo en este sentido y cuestionarnos y preguntarnos cómo es que Estudio Ghibli puede trabajar sus obras o cómo es que las desarrolla. Entonces, la forma en la cual aborda Miyazaki el sueño resulta relevante, pues para él, y cito, hoy todos los sueños de la humanidad están malditos, sueños hermosos pero malditos. Fin de cita. Pareciera que su percepción de la realidad y en específico de los sueños ocasionan caos o están encaminados a la destrucción. Y en específico de los bueno, y si Miyazaki considera todo esto como algo negativo, es necesario preguntarnos por qué considera así el sueño y cómo lo aborda a lo largo de las películas. Entonces, el sueño, como representación de un mundo abierto y a la vez cerrado, lleno de posibilidades, que no conoce límites, ha generado interés desde la época clásica hasta nuestros días. Se tiene conocimiento que anteriormente los sueños servían como un medio de interpretación donde se mostraba ante el soñador el destino que se le atrasaba o las prevenciones de sucesos que podrían acontecerle. No obstante, no todos los sueños tenían un significado profético, pues implicaba que el sujeto se encontrase en condiciones ideales para tener la ensoñación, tema por el cual los neurocríticos como Artemidoro no consideraban los factores externos que pudiesen modificar la conducta del sueño. Por ello, solo se dedicaban a estudiar su significado. De ahí que los estudios de Artemidoro se basaban en el somnium, que es el sueño que predice el futuro, y el insomnium, que es afectado por el ánimo del soñador. Por otra parte, autores como Aristóteles le dedican una parte importante a esta variable, pues afirman que los factores fisiológicos, el estado del soñante y el ambiente donde reposan podían alterar esta misma ensoñación. Llegado ya más el siglo XX, Sigmund Freud proponía el sueño ligado al inconsciente de la persona. En ese sentido, los sueños se dividen en dos: el contenido manifiesto, donde la persona expresara sus recuerdos sobre el sueño, y el subconsciente, el cual era interpretado por él relacionándolo con un contenido sexual. Carl Jung, por su parte, lo ligaba más hacia el simbolismo, partiendo de la idea de que los arquetipos inconscientes comunes podían modificar la conducta del sueño, y a través de estos, pues se podría desarrollar el sueño psíquicamente. Por otra parte, autores contemporáneos como María Zambrano abordan la cuestión desde otra perspectiva. Zambrano interpretaba el sueño desde la fenomenología a partir del carácter, más allá de la mera interpretación. Zambrano estudió el contenido del sueño estrechamente ligado a la creación del cine. Caso novedoso si partimos del hecho de que la mayoría de las personas y de los escritores se decantan más por la interpretación. Hoy en día, los estudios más recientes sobre por qué soñamos han demostrado que nuestro cerebro logra soñar en el momento del estado MOR, que es el movimiento ocular rápido. Es allí donde se producen los sueños, aunque por periodos muy breves de tiempo. Lo que aún no se ha resuelto del todo es por qué soñamos. Este punto sin resolver entonces es lo que nos permite cuestionarnos qué significa un sueño, por qué se produce y cómo expresarlo con palabras, lo visto, lo actuado o lo moldeado en un sueño. Antes de comenzar, en todo caso, considero necesario precisar algunos conceptos con el fin de esclarecer lo que consideraré sueño para el presente escrito. Comparto y sigo las definiciones de Artemidoro sobre el sueño en sus dos vertientes. Por un lado, el ensueño definido como algo que existe en el presente, el sueño sin significado profético, y por otro, se encuentra la visión onírica, que actúa llamando la atención sobre el anuncio del acontecimiento futuro durante el transcurso del periodo hipnótico. En este sentido, cito, señala los bienes y los males venideros, predice cuánto sucederá con el transcurso del tiempo, fin de cita. A partir de ello, considerar entonces el sueño como símil de visión onírica, y cuando debamos referirnos al sueño sin valor somático, solo aludiré a ensoñación o estado de reposo. Ya con esto, una de las representaciones fílmicas donde se puede ver la manifestación del sueño como un recurso de suma importancia es en la película Se levanta el viento, que es la imagen que estarán viendo. En este film, Hayao Miyazaki juega dentro del terreno entre lo real, de la ficcionalidad y lo imaginario, el sueño, campo somático. Durante el largometraje, el sueño tiene un papel fundamental en la narración, ya que es a través del sueño donde Hiro Horikoshi sentirá una pasión por los aviones. Sin embargo, los sueños que Hiro experimenta a lo largo de su vida cumplen una función dual. Por un lado, vemos que sus visiones oníricas están encaminadas a trazar el camino del futuro ingeniero en aviación. En ese sentido, y como apunta Chevalier, el sueño se propone en Jiro como, cito, una manifestación cósmica y a veces una teofanía, cierro cita. Por otro lado, se refleja la importancia de los avances en aeronáutica para el inicio de una guerra y sus consecuencias. No obstante, es un tema que Jiro no ve cuando construye sus aviones, pues el objetivo por el cual los diseña están ligados más a cumplir sus metas.
Aunado al tema de la dualidad, es interesante observar cómo a lo largo de todo el largometraje Miyazaki juega con este recurso como la dicotomía paz-guerra manifestada en los sueños. Un ejemplo de esto es la continua contraposición de la naturaleza, representada por el prado, tranquilo y amplio con cielos despejados, y las máquinas, reflejado con aviones, guerra y destrucción. El juego de Miyazaki se advierte desde el primer sueño de Jiro. En él se muestran cuáles son sus intereses: volar, conocer el mundo a través de una máquina que pueda llevarlo. Las aspiraciones del joven ingeniero son puras y simples, ya que al no conocer a profundidad sobre los aviones en el sueño, yuxtapone su constructo de avión en relación con un objeto que conoce y vuela, un ave. Es decir, no se percata sobre los alcances de la máquina que inventa. Por ello, cuando Hiro ve un avión de combate destruyendo la aldea para salvarla, sin embargo, es derribado. Al caer, despierta de su sueño. No obstante, no manifiesta una exaltación por lo que ha visto. Es más, parece calmado, lo que le alienta a seguir su anhelo. En el primer sueño de Jiro conocemos más acerca de su personalidad, como lo comenta Chevalier, y cito: el sueño es uno de los mejores agentes de información sobre el estado psíquico del soñador. Proporciona a este un cuadro de situación existencial presente, fin de cita. Lo que vemos en el sueño de Jiro es el comienzo de su aventura y su carácter frente a las adversidades. En el segundo sueño, Jiro reconoce a alguien dentro de su visión onírica, Caproni. Dicho personaje surge a partir de la lectura sobre aviones que ha realizado previamente. En este sueño es interesante el predominio del estado de paz y tranquilidad que se divisa. El aura de Caproni lo incita a seguir su sueño a pesar de tener una limitación, la miopía. Debemos resaltar dos cosas importantes en esta visión. Por un lado, Jiro y Caproni están conscientes de que lo vivido es un sueño y aún así no manipulan de todas las cosas que ven. Sin mencionar que Caproni comente: bienvenido a mi mundo, el mundo de los sueños. Es decir, Caproni se manifiesta dentro del sueño y es a través de este como podrá conversar con el niño japonés. Por otro lado, las posibilidades imaginativas se desarrollan mucho más en estos momentos, pues el día y la noche avanzan con celeridad, así como la aparición de diversos aviones de un momento a otro. Por lo que cito: no existe conciencia del tiempo ni referencia temporal, fin de cita. De ahí que Caproni comente: es lo bueno de los sueños, puedes ir a donde te apetezca. Ya al final del sueño, es curioso que Jiro hable mientras duerma, ya que esto representa una conexión física y anímica consigo mismo. Esto probablemente se genera por su cercanía con el momento del despertar, ya que, cito, se ha encontrado que cuando se duerme y en particular cuando se sueña, se activa un conjunto de neuronas del tallo cerebral que inhibe a las motoneuronas de la médula espinal que controlan el movimiento y la voz, fin de cita. Por ello, es interesante que el ánimo y entusiasmo de Jiro puedan superar esos límites. Sobre este punto, la función principal de los sueños sería entonces el simular eventos que pudieran ocurrir realmente. De esta manera ya podemos ver un juego dicotómico en cuanto a la funcionalidad y repercusión de los sueños, así como una yuxtaposición gradual en cuanto a la permeabilidad que los sueños tienen con la realidad del personaje y viceversa. Ahora bien, a medida que crece y adquiere nuevos conocimientos, se da cuenta de los peligros que trae consigo la creación de aviones. Es por ello que el tercer sueño, aunque breve, lleva consigo un mensaje complejo. Jiro observa cómo los aviones caen, explotan y generan fuego. La imagen que se le presenta está más encaminada a vivir una pesadilla, el lado oscuro, el que no quería ver. La creencia de Jiro sobre los aviones se ve confrontada por el panorama gris y desolado, yermo del paisaje provocado por la nieve e intensificado por las explosiones. Mediante una suerte de reversibilidad de conceptos, los sueños que una vez se presentaron como sinónimo de avance e inspiración para Jiro se convierten ahora en pesadillas, pues no solo es la emoción de crear un avión visto en correspondencia con el progreso, sino que además representa caos y destrucción a su paso. Caso similar ocurre en el increíble Castillo Vagabundo, cuando Sophie sueña a Howl destruyendo aviones para salvar su aldea y evitar así el paso de los bombarderos. Aún así, existe otra función que cumplen los sueños dentro de la película, el denominado sueño resolutivo, mediante el cual el sujeto soñante tiene una suerte de epifanía ante su preocupación actual. En Jiro se manifiesta a través de la mejora de sus aviones. En el cuarto sueño, el ambiente se torna mucho más cálido y alegre. La utilización de las aeronaves no tiene un fin bélico, sino más bien una actividad de recreación. Es decir, el sueño que sigue Jiro se manifiesta como un lugar donde puede diseñar su avión perfecto. No obstante, Caproni es una revelación hacia Jiro. Volar ha sido siempre un sueño para la humanidad, un sueño maldito, es decir, un afán de surcar los vientos y al mismo tiempo un arma de guerra. Aunado a ello, este sueño resulta trascendente, pues alienta a Jiro a seguir su ideal, lo que se podría considerar como, cito, es en el discurso, en el inevitable desfasaje del relato respecto a la experiencia onírica y en su dependencia de la voz, lo que nos transmite los límites donde lo fantástico puede echar raíces, fin de cita. Es decir, el sueño es una conversación con el inconsciente, con nosotros mismos.
En este sentido, Jiro conversa consigo durante el sueño a través del yo onírico representado por esa voz del subconsciente y manifestada por Caproni. De esta manera, pasamos de tener aviones de madera a ver representaciones más detalladas y de otros materiales. Sin embargo, es de resaltar una cosa. El sueño, que hasta este momento parecía un acto ligado más al subconsciente y sin posibilidad de alteración, control de lo que vemos, cobra poder y se manifiesta representado como un sueño caótico. Si bien podemos aceptar que Jiro ha intervenido sutilmente en sus sueños para tener una revelación acerca de sus aviones, en el último sueño vemos que Jiro se despide tanto de la fabricación de esto como de las personas que formó dentro de las visiones oníricas. Si se acepta lo anterior, podemos suponer que el despegue de los aviones en conjunto también significa la culminación de su sueño de niño. En la imagen del último sueño, la luz que emiten las aeronaves se olvida por las bocanadas oscuras del cementerio de aviones. Okay. Ahora bien, en este momento, Jiro se vuelve un ser consciente de lo peligroso y destructivo que son sus creaciones. El momento se intensifica una vez más cuando Jiro logra ver de lejos a Naoko, quien le pide que siga viviendo. Esta escena, con la que cierra el largometraje, vuelve a presentar un juego dual donde los sueños culminan, no solo el sueño como manifestación del subconsciente, sino también como un sinónimo de meta o de objetivo. Y bueno, ya para finalizar, termino con rápido una conclusión, y es, la realidad dentro del marco narrativo de las películas resulta muy estrecho, logrando que las historias se desarrollen dentro de un vaivén donde a la manera de los preceptos aristotélicos, la historia y la poesía se mezclan ofreciendo un mundo completamente nuevo. De esta manera, se levanta el viento, el viaje del protagonista por seguir sus sueños. La escena final, visión onírica, se manifiesta como la culminación de todo el proceso de vida, pues a lo largo de todo el film, Jiro vive en una pugna entre el bien y el mal que ocasiona los aviones. De ahí que a través del sueño se exima y continúa su aventura mientras el viento se levanta. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Alberto. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas para aprovechar el tiempo. Y la primera es para Liliana. Es, bueno, más que una pregunta, en realidad es si nos pudieras recomendar estos poetas, autores, editoriales para leerlos en español, historias principales para las personas que quieran adentrarse en esta temática. Tu micrófono está apagado, Liliana. En español, yo me acuerdo una editorial, creo que es la única, pero no me acuerdo de la editorial el nombre, sí, pero hay en español sí, de Hyakuni Knight. Con Kinshu, no. Pero de Hyakuni sí hay, lo puedo buscar ahora. Otro poeta, Ariwara Narihira, yo tengo acá, no sé cómo, una traducción de Ise Monogatari, que también es un poeta, hoy es de Ariwara Narihira, pero los académicos dicen que seguramente no lo sea, pero está atribuido a ese poeta. Pero la mayoría de la poesía está en inglés, traducida en inglés, pero en español solo conozco uno, lo puedo buscar ahora. Ok, gracias. La podrías, o también me parece que en inglés no puede haber tanto problema, ponerlos, si quieres, en el chat de YouTube o en el de Zoom, perdón, o en el de Zoom, y yo podría ponerlo en el chat de YouTube. Gracias. Vale. Muy bien, la siguiente pregunta es para Laura. Preguntan, bien, Japanology Plus, que el ukiyo-e son viñetas de la vida cotidiana y que lo interesante de estas es descifrar la historia detrás, pero me da la impresión de que el manga tiene otro ritmo de desciframiento. Uno se puede quedar viendo una viñeta, pero los cuadros del manga te obligan a mover los ojos hacia el siguiente cuadro para entender la historia. ¿Cómo sucede eso? Bueno, es que en sí no es, bueno, el manga toma estas como, ¿cómo decir? Bueno, pues todas estas tradiciones pictóricas depende del manga y depende de la intención del autor para que resalte una u otra. Por ejemplo, de las que encontré más referencias es, por ejemplo, estos de los pergaminos como los tobae o que se deslizan. Entonces esos pergaminos tienen esta sensación de movimiento que permiten al lector
pues, deslizarse literal sobre el pergamino. Eso posteriormente lo retomaría el manga. Pero para en el caso de Ukiyo-e, es para mangas un poco más contemplativos y que tienen más trabajo de dibujo. Sobre todo, ahorita el que más recuerdo es Innocent. Hay momentos en los que los paneles se quedan estáticos y nada más es la pura imagen. Entonces eso son reminiscencias de Ukiyo-e. Insisto, depende del manga, depende del género y depende del autor y lo que quieran lograr para que tenga más o menos influencia de alguna de estas obras pictóricas. No sé si respondí bien respondí la duda. Me parece que sí, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta para Alberto y es que si podrías ahondar en la relación entre belleza y sueño. Justo en la cita inicial de Miyazaki, parece que sugeriste algo importante sobre la belleza. ¿Podrías ahondar en ello, por favor? Sí, la cita principal fue de un documental que se le hizo a Miyazaki, justamente se llama, el documental es El reino de los sueños y la locura. Y ahí mismo él comentaba que muchas veces esta visión pesimista que suele tener, pues no la refleja en sus películas, ya que no gusta o no quiere darle una visión a los niños, o al público al que van dirigidas las películas, sino que busca que ellos mismos encuentren ahí la solución o encuentren su propio punto de vista. Entonces, sí, los sueños tienen diferentes ramificaciones, se puede ahondar de diferentes puntos de vista y claro, muchas veces un sueño ligado más a un aspecto bello, a un aspecto mucho más hermoso, pero también tiene su contraparte, ¿no? La pesadilla. Entonces se encuentra ahí, creo yo. Muchas gracias. La siguiente es para Marcela, que bueno, personalmente me gustó mucho tu ponencia. Quisiera que ahondaras un poco porque no terminé de entenderlo, me perdí un poco en la relación de la risa de la medusa con tu tema y también cómo podría relacionar, por ejemplo, el caso de las clam, que también son escritoras, perdón, femeninas y me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre que el repertorio de personajes masculinos suele ser más grande y creo que se puede comprobar esto, por ejemplo, en obras como Sakura Card Captor de Clamp, en donde el personaje más común que podríamos ver es Lee, el rival de Sakura, pero los otros sí son bastante diferentes a lo que veríamos escrito por un hombre. Bueno, yo les comentaba lo de la risa de la médula, o sea, lo menciono porque ahí nace la teoría de la escritura femenina, ¿sí? La propone la autora de ese ensayo. Esa es la relación, o sea, ¿qué sucede? Yo, con los conocimientos que ya tengo, porque también tengo cierto conocimiento en términos de género y la aplicación que tiene el estudio de género en la literatura, propongo es esta búsqueda de la escritura femenina, ¿sí? Pero la teoría viene de ahí, es como mencionando de dónde saco la información. Y bueno, lo que sucede con los de Clam, sí son autoras, pero aquí tenemos el hecho de que las series de Clam suelen ser shoujo. Sí, Sakura Captor es uno de los mejores ejemplos que tenemos de Majo Shoujo. Entonces, la escritura femenina dentro de las historias que están planeadas para el público femenino es diferente. ¿Sí? Entonces, los personajes masculinos que vemos también son diferentes, son más protectores. En el caso que tú mencionas de Lee, eh, pues no sé, o sea, no me había pensado cómo analizar el personaje, pero pues si lo revisamos, tiene como características y preocupaciones que están lejos de lo que vemos, por ejemplo, en los animes shonen. Sí, porque vemos que tiene un desarrollo que va desde esta rivalización con Sakura que resulta en una perdón, que resulta en que se enamora de ella y pues luego para él lo importante es protegerlas y se pierde esta idea de que son rivales por reemplazarlo por esta idea de una relación amorosa, que en los mangas de este tipo y en los animes de este tipo tienen una posición diferente de la que vemos en los de shonen. Sí, ahí está la diferencia, es como las mujeres, se supone, o sea, se entiende desde la teoría de la escritura femenina que las mujeres escriben diferente sin importar qué estén escribiendo. También sucede que por lo menos no tenemos mucha claridad de qué animes shoujo son hechos por hombres.
porque yo creo que hay aún más estigma en el que los hombres realicen cosas que son para mujeres, que en el que las mujeres realicen cosas que son para hombres. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Y para Irving, bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿tomaste en cuenta en tu trabajo la versión original de la película de Pokémon, donde se ve que el desdoblamiento de Mewtwo es precisamente lo que debe o la causa de la muerte de la niña? Sí, pero curiosamente, bueno, no curiosamente, cuando la vi en el cine esta película, pues este corto solo pasó en Japón, me parece. Pues vi la película como todos, pero fue muchos años después que me encontré con este pequeño corto que la antecede y que solo me parece fue exhibido en Japón. Dura más o menos unos 12 minutos. Afortunadamente lo encontré ya doblado, o sea, está en inglés y está doblado, pero sí, lo conocí muchos años después, pero para este trabajo sí, claro que lo utilicé. Sí. Y también al lado hay una misma pregunta para ti, es en caso de ser posible, ¿qué lleva a un Pokémon o a un Digimon a filosofar? ¿Al hombre, la muerte, el amor o el asombro? ¿Qué pasa con un Digimon o un Pokémon? Es una pregunta bien compleja, la verdad, pero justo pues pienso, la voy a contestar de manera nietzscheana y después con Camus, ¿no? O sea, Nietzsche nos dice Dios ha muerto. Y cuando dice Dios ha muerto es pues no hay sentido, ¿no? Eh, y eso nos arroja como al vacío de, bueno, ¿y cuál es entonces el propósito de todo esto? Y pues por ahí Camus lo que nos devuelve es esto, ¿no? Si no hay sentido, pues lo que toca es hacer el sentido. Creo que en el caso de Mewtwo y de Blackguard-Greymon, lo que los lleva a filosofar es darse cuenta que han sido creados, pero como mostraba en las diapositivas, acceden a esta parte de ser existencias rebeldes porque no están conformes por el motivo que les dieron para ser creados. No quieren ser controlados, no quieren pelear por seres que consideran inferiores a ellos, pero en ese sentido pues están buscando cuál es el sentido de su existencia y en algún punto sufren mucho por no poder encontrarlo, lo que los lleva con el transcurso de las animaciones, de las películas y pues sí, de los minutos, a darse cuenta que la vida es lo que quieran hacer ellos de ella, ¿no? Y pues ahí tienen la liberación y la redención. Ok, bueno, en otras palabras, la vida es talacha, como pensaría Camus, Sí. el buen Sartre. Y bueno, me surge entonces de esto que acabas de decir una inquietud que es, al final, tanto Blackguard Greymon como Mewtwo se ven en comparación a los originales. Y no sé si esté muy metido con calzadores esta idea que te plantearé, porque al final del día sí consideran un poco inferiores a los originales. Pero entonces, ¿el original es perfecto para ellos? El tenerse en relación a un original no sería lo que los lleva a filosofar? ¿Por qué yo no soy un original? Y eso me lleva a pensar si, por ejemplo, los hombres, haciendo un paralelismo, los hombres al tener la noción de Dios no filosofan porque piensan que no son como Dios. Sí, creo que justo ese, o sea, remontándonos a lo que exponía del término de la palabra filósofo como un aspirante y no un sabio, sabio el Dios, sí, sin duda ese sería el motor para los seres humanos. Nada más como en esta cuestión, Blackguard-Greymon cuando conoce a Gumon, primero no quiere hablar con él, pero después lo respeta muchísimo, ¿no? Y le tiene hasta cierta envidia, como de, es que, pues, tú ya lo tienes todo resuelto. Y en el sentido de Mewtwo, cuando ve a Mew, sí lo quiere derrotar para mostrar que él es superior, pero en algún punto se da cuenta que tienen existencias independientes y por lo tanto tienen destinos que pueden ser diferentes. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes que se presentaron en esta mesa. Me parecieron muy interesantes todos sus trabajos. Les recuerdo que las constancias de asistencia las vamos a hacer llegar en los siguientes días a través de correo electrónico. También, bueno, quiero agradecerles por su profesionalismo. Todos entraron pronto a la sala, todos respetaron el límite de tiempo. Muchas gracias.
y a nombre de la Universidad Nacional no, ya confundidos, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, quiero darles gracias por su participación en el primer coloquio Anime. Subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Muchísimas gracias y bueno, hasta entonces.